Hay alguien en este momento exacto que está librando una guerra silenciosa dentro de su propia cabeza. No la ves, no la escuchas, pero está ahí cada segundo, como un incendio que arde detrás de una puerta cerrada con llave. Y esa guerra tiene un solo nombre: tú. Quédate un momento con esta idea, porque no es una frase bonita para empezar un video, es una advertencia, porque lo que estás a punto de descubrir no es sobre el amor romántico ideal que te vendieron las películas, es sobre algo mucho más oscuro, mucho más humano, mucho más incómodo. El mecanismo psicológico exacto que hace que una persona prefiera morirse por dentro antes que decirte lo que realmente siente. Y aquí está el primer golpe de realidad, el que probablemente no quieras escuchar. Si estás viendo este video hasta el final, no es casualidad. Tu mente ya sabe algo que tu razón todavía no se atreve a admitir. Ya sospechas quién es esa persona. Ya sientes ese nudo en el estómago cuando piensas en su nombre. Y eso, precisamente eso, es lo primero que vamos a diseccionar sin piedad. Pero antes de continuar, necesito que entiendas una verdad incómoda sobre la mente humana. El silencio nunca es vacío. El silencio es lenguaje. Es el lenguaje más antiguo y más peligroso que existe. Porque no dice lo que quiere decir, dice exactamente lo contrario. Y esa contradicción, ese abismo entre lo que se siente y lo que se expresa, es donde nace todo lo que estás a punto de comprender. Sigmund Freud lo represión, un mecanismo de defensa tan poderoso que puede hacer que una persona entierre un deseo tan profundo, tan intenso, que ni siquiera ella misma puede reconocerlo conscientemente. No es que esa persona no quiera decirte lo que siente, es que una parte de su mente ha decidido que decirlo es demasiado peligroso, demasiado expuesto, demasiado aterrador. Y entonces lo esconde, lo empuja hacia abajo, lo sepulta bajo capas de indiferencia fingida, de distancia calculada, de silencios que parecen desinterés, pero que en realidad son trincheras. Pero aquí está la trampa, y esto es fundamental. Lo que se reprime no desaparece, se transforma, sale disfrazado, sale como un mensaje que te envía a las 3 de la madrugada y borra antes de que despiertes. Sale como esa mirada que sostiene un segundo de más y luego se aparta con torpeza. Sale como preguntas indirectas, como bromas que esconden verdades, como silencios que se sienten más pesados que cualquier palabra. Most people don't see this. La mayoría de las personas no ven esto porque están entrenadas para interpretar el silencio como ausencia de sentimiento. Pero el silencio, cuando viene acompañado de comportamientos contradictorios, es en realidad la prueba más contundente de que algo enorme está sucediendo por debajo de la superficie. Ahora quiero que hagas algo incómodo. Quiero que pienses en esa persona que tu mente ya identificó cuando empezó este video. Piensa en sus contradicciones. Piensa en los momentos en los que se acercó y luego, sin razón aparente, se alejó de golpe. Piensa en los mensajes que empezó a escribir y nunca envió. Porque sí, eso también se siente, se percibe, se intuye aunque no tengas pruebas. Ese vaivén no es indecisión. Es la manifestación externa de un conflicto interno brutal. Y aquí es donde entra Carl Jung. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que contiene todo lo que no nos atrevemos a mostrar. Nuestros deseos más intensos, nuestros miedos más profundos, nuestras necesidades más vulnerables. La sombra no es maligna, pero sí es peligrosa, porque cuando la reprimimos durante demasiado tiempo, empieza a actuar por su cuenta. Empieza a filtrarse en los actos que menos controlamos. Esa persona que está desesperada por decirte algo, está en este momento atrapada entre su persona, la máscara social que muestra al mundo, tranquila, controlada, indiferente, y su sombra, que grita internamente todo lo que la persona se niega a expresar. Y ese conflicto, ese choque brutal entre lo que se muestra y lo que se siente, es exactamente lo que está devorando su paz mental ahora mismo. But here's the truth. Nadie llega a ese nivel de tensión interna por algo superficial. Nadie reprime con tanta fuerza un sentimiento que no le importa. La intensidad de la represión es directamente proporcional a la intensidad del deseo reprimido. Cuanto más finge que no le importas,
más fuerte es la tormenta que intenta contener. Y esto nos lleva a la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien elegiría el sufrimiento del silencio en lugar de la liberación de la verdad? La respuesta tiene un nombre en psicología, y es más doloroso de lo que imaginas. Miedo a la herida narcisista. El miedo a la herida narcisista no tiene nada que ver con el narcisismo patológico del que tanto se habla hoy en día. Se refiere a algo mucho más universal. El terror a exponer nuestra parte más vulnerable, y que esa exposición sea rechazada, ridiculizada o ignorada. Cuando alguien te dice, te quiero, o pienso en ti constantemente, o no puedo dejar de sentir esto, está entregando la parte más frágil de su identidad. Y si esa entrega es rechazada, la herida no es solo emocional, es existencial. Es una fractura en la imagen que esa persona tiene de sí misma. And this is where it gets dangerous. Porque cuanto más profundo es el sentimiento, más catastrófico se percibe el posible rechazo. Y la mente, en su intento desesperado de protegerse, prefiere el dolor controlado del silencio antes que el dolor incontrolable de la exposición. Es una paradoja cruel. La persona sufre más callando de lo que sufriría hablando, pero su que percibe el silencio como la opción más segura, aunque en realidad la esté destruyendo lentamente por dentro. Quiero que te detengas aquí un segundo, porque si has sentido alguna vez esa sensación de que alguien te está ocultando algo enorme, si has notado esa energía extraña, esa distancia que no encaja con la forma en que esa persona te mira cuando cree que no te das cuenta, entonces no estás imaginando cosas. Tu percepción inconsciente está captando señales que tu mente racional todavía no ha logrado procesar del todo. Y eso en psicología tiene un nombre: resonancia inconsciente. Dos mentes que sin palabras, sin confirmaciones, sin certezas, ya se están comunicando en un nivel que el lenguaje verbal ni siquiera necesita. Pero sigamos, porque esto apenas empieza a mostrar su verdadera profundidad. What they never admit es que el silencio no es paz. El silencio para la persona que lo sostiene es una tortura diaria. Es despertar pensando en decírtelo y acostarse habiendo fallado otra vez. Es escribir el mensaje completo y borrarlo letra por letra, como si estuviera desmontando su propio colaje pieza por pieza. Es sentir que cada día que pasa sin decir la verdad es un día más construyendo una mentira que ya no sabe cómo derribar. Y aquí aparece otro concepto freudiano brutal: la compulsión a la repetición. Muchas veces esa persona no está callando por primera vez en su vida. Está repitiendo un patrón que aprendió en algún momento de su historia, probablemente en la infancia o en una relación anterior donde expresar lo que sentía tuvo consecuencias dolorosas. Tal vez alguna vez amó abiertamente y fue traicionado. Tal vez alguna vez se mostró vulnerable y fue humillado. Y ahora, sin siquiera ser consciente de ello, su mente ha decidido que el silencio es sinónimo de supervivencia. That's when the mind betrays them. Porque mientras su parte consciente cree que está protegiéndose, su parte inconsciente está saboteando la única oportunidad real de conexión genuina que podría cambiar su vida. Es una traición silenciosa que la propia mente comete contra sí misma, una y otra vez, sin que la persona logre identificar el patrón hasta que ya es demasiado tarde. Ahora bien, quiero llevarte a un terreno todavía más incómodo, porque hay algo que debes entender sobre el deseo reprimido. No desaparece, se intensifica. Cada día que esa persona no te dice lo que siente, ese sentimiento no se debilita, se fortalece. Se vuelve más obsesivo, más presente, más invasivo en sus pensamientos. Por eso aparecen los momentos menos esperados, en medio de una conversación sin importancia, en una canción que escucha por casualidad, en un sueño del que despierta con el corazón acelerado. And that silence changes everything. Porque el silencio no es neutral. El silencio moldea la relación de una forma tan poderosa como lo haría cualquier palabra. Crea distancia donde podría haber intimidad. Genera dudas donde podría haber certeza. Y lo más cruel de todo, hace que tú también empieces a dudar de ti mismo. A preguntarte si estás imaginando señales que en realidad son completamente reales. Vamos a profundizar todavía más, porque aquí es donde la psicología deja de ser teoría y se convierte en un espejo. Piensa en los patrones de apego.
John by Mary Worth describieron cómo desde la infancia desarrollamos formas específicas de relacionarnos con la intimidad basadas en nuestras primeras experiencias de vínculo. Una persona con un estilo de apego ditativo, por ejemplo, aprendió muy temprano que expresar necesidad emocional resultaba en rechazo, distancia o incluso castigo. Entonces, de adulto, cuando siente una conexión profunda con alguien, su sistema nervioso interpreta esa cercanía no como ego hermoso, sino como una amenaza, y activa de forma automática mecanismos de distanciamiento, silencio, frialdad, desaparición repentina. Pero aquí está lo más perturbador. Cuanto más intenso es el vínculo, más fuerte es la activación del mecanismo de huida. No porque no le importes, sino precisamente porque le importas demasiado. La cercanía que anhela es la misma cercanía que su sistema de defensa percibe como peligro existencial. Most people don't see this, pero es la explicación de tantos comportamientos que parecen contradictorios. Alguien que se acerca con intensidad y luego desaparece sin explicación. Alguien que parece interesado y luego se vuelve distante justo cuando la conexión se profundiza. Alguien que evita las conversaciones importantes, no porque no le importen, sino porque le importan demasiado para arriesgarse a tenerlas. Ahora, quiero que pienses en algo todavía más profundo, la proyección. Carl Jung explicaba que solemos proyectar en otras personas las partes de nosotros mismos que no hemos integrado del todo. Cuando alguien evita decirte lo que siente, muchas veces está proyectando en ti su propio miedo al rechazo. Te imaginas reaccionando de la peor manera posible, no porque tú hayas dado señales de eso, sino porque esa reacción catastrófica vive dentro de su propia mente, alimentada por heridas que no tienen nada que ver contigo. Here's the truth. Y esto puede doler. Probablemente esa persona ya ha imaginado 1000 veces la conversación que nunca tiene contigo. La ha ensayado en su cabeza de todas las formas posibles. Ha imaginado tu reacción positiva y también la negativa. Ha imaginado el alivio de decir la verdad y también el terror de perderlo todo por haberla dicho. Y en ese ensayo mental constante, agotador, interminable, está viviendo una relación paralela contigo que tú ni siquiera sabes que existe. Detente un momento, porque esto es exactamente lo que hace que esta situación sea tan dolorosamente humana. Mientras tú desde afuera ves distancia, silencio, indiferencia aparente, esa persona desde adentro está viviendo una tormenta emocional que no tiene forma de expresar sin sentir que se desmorona por completo. And this is where it gets dangerous, porque cuanto más tiempo pasa sin resolver ese conflicto interno, más se acerca un punto de quiebre psicológico. Freud hablaba de cómo la energía reprimida busca siempre una salida, y cuando esa salida no llega a través de la expresión sana, aparece a través de síntomas: ansiedad, insomnio, irritabilidad inexplicable, obsesión con ciertos pensamientos, incluso somatización física del malestar emocional. El cuerpo empieza a hablar cuando la boca se niega a hacerlo. Y aquí quiero que reflexiones sobre algo crucial. Si has notado cambios extraños en el comportamiento de esa persona, más ansiedad, más silencios incómodos, más necesidad de estar cerca, pero al mismo tiempo más miedo a estarlo, no es casualidad ni exageración tuya. Es la evidencia visible de una guerra invisible que se libra cada día dentro de su cabeza. What they never admit es que en el fondo lo que más temen no es decir la verdad. Es la posibilidad de que decir la verdad no cambie nada. Es el miedo a exponerse completamente y descubrir que después de todo no era suficiente. Ese miedo, ese temor a la insuficiencia, es una de las heridas psicológicas más profundas que existen. Porque no ataca solo la posibilidad de una relación, ataca directamente el valor que esa persona cree tener como ser humano. Vamos a ir todavía más profundo, porque no hemos llegado al núcleo de esta historia. Existe un concepto en la psicología profunda llamado individuación, desarrollado por Jung, que describe el proceso mediante el cual una persona integra las partes fragmentadas de su psique, la persona, la sombra, el ánima o ánimus, para convertirse en un ser más completo, más auténtico, más íntegro. Y aquí está la revelación que probablemente no esperabas. Muchas veces el silencio de esa persona no es solo ti, es sobre su propio proceso de convertirse en alguien capaz a llamar sin miedo.
That's when the mind betrays them, de una forma distinta. Porque mientras más evita decir la verdad, más se aleja de la versión de sí misma que necesita ser para vivir esa relación de forma sana. Está atrapada en un ciclo donde el silencio protege a su ego, pero traiciona a su alma. Y en algún punto, ese conflicto se vuelve insostenible. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que alguien estaba a punto de decirte algo importante, y justo antes de hacerlo, cambió de tema, se rió nerviosamente, o simplemente se quedó en silencio mirando hacia otro lado? Ese instante, ese segundo exacto donde el coraje casi vence al miedo, y luego el miedo vuelve a ganar, es probablemente el momento psicológico más intenso que existe en cualquier relación humana. Ese momento donde dos fuerzas opuestas, el deseo de conexión y el terror al rechazo, se enfrentan cara a cara, y casi siempre, al menos la primera vez, gana el miedo. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. Cada vez que esa batalla se repite, el deseo de decir la verdad se hace más fuerte, no más débil, porque reprimir algo constantemente no lo debilita, lo alimenta. Es como sostener una pelota bajo el agua. Cuanta más fuerza usas para mantenerla abajo, más presión acumula para salir disparada hacia la superficie en cuanto sueltas el control, aunque sea por un instante. And that silence changes everything. Porque llega un punto, y esto es prácticamente una ley psicológica, en el que la presión interna se vuelve insostenible. La mente no puede sostener indefinidamente una contradicción tan grande entre lo que siente y lo que muestra. Algo tiene que ceder, y cuando cede manifestarse de dos formas. Una confesión repentina, casi explosiva, donde todo lo reprimido sale de golpe sin filtro ni preparación. O un colapso emocional silencioso donde la persona se aleja por completo, no porque haya dejado de sentir, sino porque ya no soporta seguir sintiendo sin poder decirlo. Most people don't see this, pero ambas reacciones, por más opuestas que parezcan, nacen exactamente del mismo lugar. La imposibilidad de sostener la represión para siempre. Ahora quiero llevarte a un nivel más incómodo todavía, porque necesitas ver esto con total claridad. Freud hablaba también del retorno de lo reprimido, ese fenómeno donde lo que fue enterrado en el inconsciente encuentra siempre, tarde o temprano, una vía de expresión, aunque sea distorsionada. Esa persona que evita hablarte directamente puede estar, sin saberlo, comunicándose contigo a través de gestos indirectos, canciones que compartes sin razón especial, publicaciones que parecen dirigidas a ti, aunque nunca lo confirme, preguntas sobre tu vida que disfraza de curiosidad casual, pero que en realidad son intentos desesperados de mantener un hilo de conexión sin arriesgarse a la exposición total. Goes the truth. Cada uno de esos gestos es un mensaje cifrado. Es el inconsciente hablando cuando el consciente no se atreve. Y si has estado prestando atención, si tu propia intuición ha estado captando esas señales, entonces ya sabes en algún nivel profundo que esto no es una fantasía tuya. Es una realidad psicológica que se está desarrollando ante tus ojos, aunque nadie la esté nombrando en voz alta. Vamos a hablar ahora de la herida más profunda de todas, la que rara vez se menciona porque duele demasiado reconocerla: el miedo al abandono. Muchas personas que evitan expresar sus sentimientos no le temen exactamente al rechazo inicial, le temen a algo mucho más devastador, a ser amadas, a construir algo real y luego perderlo. Prefieren no empezar algo hermoso antes que arriesgarse a que ese algo hermoso termine y los deje destruidos. Esto se conecta directamente con lo que en psicología se llama ansiedad de pérdida de objeto. El miedo inconsciente a que las conexiones significativas, una vez formadas, inevitablemente se rompan, dejando una herida más profunda que la que existiría si nunca se hubiera formado el vínculo. Para una mente marcada por pérdidas pasadas, el abandono de un padre, una traición amorosa devastadora, una amistad que terminó en dolor, el silencio se convierte en una forma de control. Si nunca digo lo que siento, nunca podré perderlo de la misma manera. That's when the mind betrays them una vez más. Porque esa protección es en realidad una condena. Es elegir un dolor constante y silencioso por encima de un riesgo que podría traer la mayor felicidad de su vida. Es la paradoja más cruel de la psique humana. Protegernos del dolor futuro nos garantiza el dolor presente. Quiero que ahora conectes todo esto con una pregunta directa, incómoda,
imposible de esquivar. Y si esa persona que está desesperada por decirte algo, en realidad ya te lo ha estado diciendo de 1000 formas distintas, y tú, atrapado en tus propias dudas, en tu propio miedo a malinterpretar las señales, no has querido verlo del todo. Porque esto también es parte de la historia. No solo hay una persona reprimiendo su verdad, también puede haber del otro lado alguien que percibe las señales, pero las minimiza por miedo a hacerse ilusiones, por miedo a equivocarse, por miedo a exponerse también. Y así, dos personas atrapadas en el mismo silencio, cada una esperando que la otra dé el primer paso. Construyen juntas una distancia que ninguna de las dos realmente desea. And this is where it goes. Porque el tiempo, en estos casos, no es un aliado. El tiempo permite que el miedo se solidifique, que las dudas se conviertan en certezas falsas, que el silencio se normalice hasta el punto de sentirse natural, aunque nunca lo haya sido. Cada día que pasa sin resolver esta tensión es un día más construyendo una distancia que después será mucho más difícil de derribar. Ahora quiero llevarte al punto más profundo de esta reflexión, al núcleo psicológico que lo explica todo. Porque detrás de cada silencio desesperado, detrás de cada palabra no dicha, detrás de cada mirada esquiva, hay una verdad universal sobre la condición humana. Todos, absolutamente todos, tememos no ser suficientes para la persona que realmente nos importa. Ese miedo no distingue edad, género, cultura ni experiencia. Es el miedo más antiguo y más profundamente humano que existe, porque toca directamente nuestra necesidad primaria de pertenencia y aceptación. What they never admit es que ese miedo no significa que el sentimiento no sea real, significa exactamente lo contrario. Significa que el sentimiento es tan real, tan intenso, tan importante, que la posibilidad de perderlo se siente insoportable. Nadie teme perder algo que no le importa. El tamaño del miedo es siempre proporcional al tamaño del amor. Y aquí llegamos al clímax psicológico de todo lo que hemos venido construyendo. Porque si has llegado hasta aquí, si algo en tu interior ha estado resonando con cada palabra de este video, entonces necesitas escuchar esto con total claridad. Lo que estás sintiendo no es producto de tu imaginación, es la percepción precisa, aunque todavía no verbalizada, de un conflicto psicológico real que está ocurriendo en la mente de alguien que te importa, y que probablemente también le importas más de lo que has sido capaz de expresar. That's when the mind betrays them, de la forma más definitiva. Cuando después de tanto tiempo reprimiendo, evitando, callando, la mente finalmente colapsa bajo el peso de su propia contradicción. Y en ese colapso, dos caminos son posibles. Uno es la huida total, el cierre absoluto, la decisión desesperada de enterrar el sentimiento tan profundo que ni siquiera vuelva a la superficie, aunque eso implique perder para siempre la posibilidad de conexión. El otro camino, el más valiente, el menos transitado, es la ruptura de la represión, el momento en el que el miedo finalmente cede ante la necesidad más profunda de ser visto, de ser conocido, de ser amado tal como se es, sin máscaras, sin distancia, sin más silencio. Silence, para bien o para mal, dependiendo de qué camino se elija. Porque el silencio prolongado indefinidamente destruye lo que podría haber sido. Pero el silencio roto, el silencio finalmente convertido en palabra, en confesión, en verdad expuesta, tiene el poder de transformar completamente una relación, de construir una intimidad que jamás habría sido posible sin atravesar antes ese infierno interno. Ahora quiero que pienses con total honestidad en tu propio papel dentro de esta historia. Porque tal vez no eres solo el espectador de la lucha interna de otra persona. Tal vez tú también en algún nivel has estado reprimiendo tus propias preguntas, tus propias sospechas, tus propios sentimientos por miedo a lo que descubrirías si finalmente decidieras hablar con total sinceridad. But the truth, la incómoda de todas. La única forma de romper este ciclo de silencio mutuo es que alguien en algún momento decida arriesgarse primero. Alguien tiene que estar dispuesto a exponer su vulnerabilidad sin garantía de que se la correspondida. Y esa decisión, aunque aterradora, es también el acto más liberador que existe, porque rompe el patrón de repetición, interrumpe el ciclo de represión y abre la posibilidad de una conexión genuina sin las capas de defensa que han estado sofocando la verdad durante tanto tiempo. Most people don't see this. Pero el coraje de desear la verdad, incluso cuando da miedo,
incluso cuando no hay garantías, es en sí mismo un acto de individuación, un paso hacia convertirse en una persona más completa, más íntegra, más alineada con lo que realmente siente, en lugar de lo que el miedo le exige mostrar. Y ahora, después de todo este recorrido profundo por el inconsciente, por la represión, por la sombra, por el miedo al abandono y la herida narcisista, quiero dejarte con la verdad final, la que resume todo lo que hemos construido en este video. Persona que está desesperada por decirte algo, no está guardando silencio porque no le importes, está guardando silencio precisamente porque le importas demasiado, porque el peso de ese sentimiento es tan grande que su propia mente no ha encontrado todavía la forma de sostenerlo sin sentir que se rompe en el intento. Cada silencio, cada distancia, cada mirada esquiva, cada mensaje borrado antes de enviarlo, es en realidad un grito ahogado, una confesión que todavía no encontró el valor de convertirse en palabras. And this is where it gets dangerous. Porque si tú también sientes esa conexión, si tú también percibes esa tensión no resuelta, entonces ambos están atrapados en la misma prisión silenciosa, esperando que el otro rompa las cadenas primero. Y mientras eso no suceda, el tiempo seguirá pasando, construyendo una distancia cada vez más difícil de cruzar. That's when the mind betrays them por última vez. Cuando después de años, de meses, de días enteros de silencio acumulado, se dan cuenta demasiado tarde de que el mayor error no fue sentir demasiado, sino callar demasiado tiempo lo que sentían. Así que antes de terminar este video, quiero dejarte una última reflexión, la más importante de todas. Si en algún momento de este recorrido psicológico has pensado en alguien específico, si algún nombre, algún rostro, alguna conversación pendiente ha aparecido en tu mente mientras escuchabas esto, entonces ya tienes tu respuesta. Tu inconsciente ya sabe lo que tu mente racional todavía se resiste a aceptar.